el objetivo de este live precisamente es ver casos reales, hablar sobre ellos, la gente que sabe de esto, en las diferentes materias. La idea es que conozcan a los abogados por su experiencia, no nada más por saber su brillante currículum, como el del licenciado, y hacer un debate o una plática más dinámica, más de café, digamos, y no de repente las clases tan horrorosas y aburridas que solemos tomar nosotros en nuestros cursos de derecho, que ya desde la presentación la gente se está aburriendo, ¿no? Pues bien, sin más que agregar, les agradezco a los que se están conectando por una vez más unirse y doy la sinopsis del caso, que es la siguiente. Es un caso de violencia familiar. Se puede ver de dos formas, como un caso de violencia familiar y un caso de violencia hacia una persona de la tercera edad, o un adulto mayor. Y la sinopsis está así: un predio que fue adquirido en los años 50 por Marta Pérez, que actualmente vive y tiene 90 años, ahora es lugar de 4 familias distintas provenientes del mismo núcleo familiar original. Marta engendra a Hugo, Paco y Luis. Luis, a su vez, engendra a Pedro y a Pablo. Hugo y Paco siguen viviendo en el mismo terreno con sus familias, el terreno que adquirió Marta. Luis salió del terreno, pero le cedió el uso de una parte del terreno a Pedro. Pedro intenta empezar a construir dentro del terreno. Sin embargo, para poder construir el drenaje, tiene que pasar por parte del terreno que ocupa uno de sus tíos de nombre Hugo. Y Hugo le impide la construcción. Entonces empiezan a tener varios problemas. Pedro decide abandonar la propiedad y la obra. Posteriormente, Pablo decide tomar la obra que dejó su hermano, a pesar de que el tío se sigue rehusando. Y entonces Pablo ingresa con todo y albañil para realizar las obras del drenaje, y al día de los hechos, Pablo ingresa con el albañil al terreno y Hugo le suelta un perro, ¿no? Que pues casi los muerde. Después de controlar al perro, de neutralizar al perro, no vamos a decir cómo, Pablo confronta a su tío y su tío se le va a los golpes. El tío ya tiene 70 años, de hecho. Pablo tiene 38, o sea, es un joven. El tío pues se le va a los golpes, ¿no? Dice, a mí no me importa, yo te agarro a trancazos. Entonces Pablo lo contiene, lo sujeta fuertemente de los brazos, y esto lo que termina haciendo es que le genera marcas en los brazos a su tío de 70 años. Al final las familias los separan y al tío le quedan moretones por la fuerza de su sobrino, ¿no? De que lo sujetó de los brazos. Horas después, el tío se va a levantar su denuncia por violencia, por lesiones que le hace su sobrino, y cuando se entera de eso el sobrino, pues él también corre a la fiscalía, y para pronto pues cada quien hace su denuncia, y están sentaditos los dos bien bonitos esperando a que los atienda el Ministerio Público, y el Ministerio Público pues primero atiende al tío que de 70 años, que fue el que llegó primero, y después atiende al sobrino de 38 años. Pasa el tiempo y la carpeta del tío de 70 años se va a la Fiscalía Especial para Atención a Personas de la Tercera Edad, y la carpeta del sobrino de 38 años pues sigue ahí en la Fiscalía Especializada, en la Fiscalía Territorial, ¿no? No vamos a decir en qué territorio. Termina siendo judicializada la carpeta del tío de 70 años y le hacen una cita, le marcan al sobrino de 38 y le dicen, ¿sabe qué? Usted pues tiene un asunto que está judicializado y lo esperamos en el reclusorio de Barrientos a tal hora, ¿no? Dices, en la torre. Obviamente pues el sobrino dice, no manches, ya me van a detener, ¿no? Porque no le notifican nada, no le dan absolutamente ningún tipo de notificación, ni le dicen qué está pasando.
simplemente le habla a policía de investigación, le dice, pues es que lo estamos intentando localizar en su domicilio y usted no está. Para esto, pues le inventan un domicilio que él no tiene, ¿no? Entonces él dice, no, pues yo no vivo en ese domicilio. Ah, bueno, pues, por favor presentarse en la sala 11 del reclusorio que está ahí en Barrientos para que pase a cita, ¿no? Pues aquí el problema y la situación es qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que hacer Pablo, que es el sobrino, qué es lo que tiene que hacer Hugo, si está haciendo bien Pablo, si se tiene que presentar Pablo, si se tiene que presentar Hugo, qué es lo que está pasando. Yo voy a hablar un poco de la parte familiar y después te doy la palabra, Iván. Claro que sí, estimado. Aquí tenemos un claro ejemplo que existen en muchas familias mexicanas, que es el que la abuelita compra el terreno y toda la familia se mete a vivir ahí. Y esto existe en todo México. La abuelita y el abuelito compran un terreno o lo invaden o quién sabe qué hacen con él. El chiste es que de alguna forma ya el predio es de ellos. Y entonces es un terreno más o menos grande, considerable de tamaño, y todo el mundo construye ahí. Construye la abuelita, construyen sus hermanos, construyen... Esto en Ciudad de México lo podemos ver en Tláhuac, en el Ajusco, en Iztapalapa, en Santa Fe, en todos lados, en las zonas de alrededor del centro, Valle de Chalco, Ecatepec, Naucalpan, todo se mete la abuelita o adquieren un predio y ya tienes ahí a 6 familias, ¿no?, metidas. Y entonces, ¿qué es lo que dicen los hijos y luego hasta los nietos o los bisnietos? Es que mi papá me lo donó. ¿Sí? ¿Y con qué título, man? ¿No? O sea, nada de eso es tuyo. O sea, estás metiéndole dinero a un predio que ni tuyo es. Es que está en intestado. Ah, ya iniciaste el juicio. No, pues todavía no. Entonces no está ni intestado, o sea, está en la nada jurídica, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es algo que así se forman las ciudades, así se han formado los asentamientos humanos, pero también por eso, al menos en Ciudad de México, hay un organismo dentro de la ciudad que es para regularización de predios, porque de repente muchos de esos todavía son incluso terrenos que fueron desvinculados de parcelas en tiempos de Salinas de Gortari, ¿no? Cuando Salinas empezó ahí a regalar o a dar títulos de propiedad a parcelas, porque antes esos eran predios que se dedicaban a la siembra. Entonces aquí, en cuestión familiar, pues es muy común que todo mundo se meta, que todo mundo diga que es de todos, que esa parte me dijo mi abuelita que me tocaba a mí, cuando en realidad no tengan un título, y a la hora de querer formalizar todo eso, pues es un café de chinos, porque a lo mejor hasta 20 personas pueden tener derecho a la herencia, ¿no? Y entonces al momento que lo quieras regularizar o quieras repartir, pues te va a costar más el caldo que las albóndigas, porque tienes a 20 herederos, los cuales todos tienen derecho, y tú ya le metiste a lo mejor 100,000 pesos, 150,000 pesos a un predio que ni es tuyo y ni título tiene, ¿no? Entonces aquí el consejo es, pues, regularicen sus predios, no es algo fuera del otro mundo, se pueden regularizar mediante varias formas: prescripción positiva, otorgamiento, firma de escritura, juicio sucesorio. Hay muchas formas de regularizar esos predios, ¿no? O por la vía administrativa, si es que en algún momento fueron ejidos. Pero precisamente esto, ahorita, ¿qué derecho del paso puede alegar uno del otro? Porque podrían decir, es que tiene derecho al paso. Pero ¿cuál derecho si ni siquiera el terreno no es de ninguno de los dos? Entonces, tal cual, no se puede llevar por la vía civil, a mi criterio, algo real, porque en sí le están metiendo dinero a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ese es el consejo. Si alguien tiene dudas, opiniones, o me dice, usted está mal y no sabe nada de derecho, adelante, lo escuchamos, porque para eso se trata esto, para debatir. Pero bueno, ese es en el caso familiar, y te quisiera dejar a ti, Iván, para que tomes la batuta en la parte penal,
¿Cómo ves este asunto? Claro, de hecho es un tema que pasa muy seguido, los conflictos familiares, y dentro de la praxis, de esta poca experiencia que llevamos en estos años ejerciendo ahora sí que litigando en el sistema penal acusatorio aquí en la Ciudad de México, les puedo comentar, esta situación, antes que nada, tenemos una conducta generadora, porque en este ejercicio práctico es, el tío soltó al perro, casi muerde al sobrino, el sobrino forcejea con él y el viejito se queda con las lesiones. Es parte de un gremio vulnerable. Entonces, hay protocolos de actuación de entrada. ¿Qué hacer? Yo me iría muy práctico a la situación. Vamos a ver primero qué haríamos del lado en este caso, de Hugo. ¿Qué haríamos en caso de representar nosotros como asesor jurídico particular a alguien de la tercera edad, 60 de edad avanzada? Aquí la situación obviamente es que en materia penal el desgaste de una violencia familiar, una cuestión de lesiones, ya independientemente que la fiscalía que conoce es una fiscalía especializada enfocada en delitos con este sector vulnerable, es la situación de llegar a una salida alterna. Vale. Yo me centraría como abogado defensor, como asesor jurídico de este Hugo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Yo le diría, ¿sabes qué? El pleito deviene del inmueble. Obviamente viene ese malestar que se hace en contra de que tu sobrino esté construyendo. Sin embargo, tú soltaste el perro. Hay un nexo ahí. Finalmente, lo que él va a atestiguar es que en su declaración tiene un menoscabo, que son las lesiones. Ya de entrada, hay un dato de prueba mínimo para acreditar que hay una lesión por un forcejeo. Sin embargo, ojo, Luis, que es el sobrino, Pablo, que es el sobrino. Vamos a dejarlo en el sobrino y el tío para no el sobrino desconoce cuál es el hecho de investigación que se le está siguiendo. Iríamos ahora como defensor de este Pablo. ¿Por qué? Pablo nada más tiene una llamada telefónica que lo citan en tal unidad de gestión a una comparecencia para saber de su asunto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una notificación indebida porque no está realizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Hablamos que es el primer acto de molestia. Si bien no se considera, y ese es un tópico muy relax, pero hablamos de una cuestión prevista de delitos con como los llaman, de alto impacto algunos colegas. Lo cierto es que son del catálogo del segundo párrafo constitucional del 19, que tenemos violaciones, extorsiones, secuestros, etc. Cuando tú tienes una primera situación o incluso estás rondando una patrulla de investigación, haciendo actos de investigación para verificar el domicilio de algún involucrado con un hecho criminoso, lo primero que metes es un amparo porque desconocemos cuál es la situación jurídica. Si puede ser una carpeta de un delito de alto impacto o puede ser una situación también tan delicada y eso es algo que yo quiero asentar. Cualquier tipo de delito, cualquier situación criminal es delicado. Sin embargo, estas cuestiones de violencia familiar, antes se pensaba que era una cosa muy sencilla, que se podía ir por querella y procedía el perdón y ahí se quedaba. Ahorita ya no. Recordemos que es un sector vulnerable, así como los menores, que incluso corta la entrada para cuestiones de salidas alternas. Por la situación tan delicada que parte de la reforma fue que se protege mucho la institución de familia y sobre todo menores o sectores vulnerables. Entonces, antes que nada yo diría, pues hay una situación de vulnerabilidad en la seguridad jurídica del sobrino. ¿Qué sugeriría yo? Finalmente ya tenemos un dato de la unidad de gestión judicial, que es una comparecencia, orden de presentación o para una primera audiencia de formulación de imputación, porque tenemos una investigación que ya se judicializó. Si fuera un delito más fuerte, como una tentativa de homicidio, una cuestión de dolosos de lesiones delicadas, evidentemente hay que poner el amparo. ¿Para qué? Para que la medida cautelar se discuta la justificación, porque recordemos, él está construyendo ahí, entonces parte de su patrimonio va a estar ahí, y recordemos que el tío vive ahí. Evidentemente, el Ministerio Público tiene que asegurar, uno, la calidad e integridad jurídica de la víctima. Entonces él es el obligado, le va a pelear una cuestión de justificación porque por la ventaja que tiene el sobrino, que se justifica una violencia que puede traer un detrimento mayor. Entonces, ante esas medidas de seguridad,
Digo, y pasa, uno lo lee en la ley y lo propio es que primero se le cite, se le haga un apercibimiento de unas medidas urgentes a favor del tío y se le notifica para que se estate quieto por ahí, por así decirlo. Pero cuando te llega literalmente una llamada para que se presenten, lo primero que yo sugiero es, uno, meter el amparo. Un amparito, mano, porque si no te van a detener. Y por el desconocimiento, porque en el informe justificado te van a decir el porqué. Ya con esos elementos llegas tú y hay criterio de Suprema Corte que ante primer acto de molestia te tienen que correr traslado de la carpeta de investigación que obra en tu perjuicio. Muchas veces Fiscalía dice, yo no te voy a dar carpeta hasta la formulación de imputación en audiencia o cuando en etapa de investigación inicial te vengas a comparecer y aquí mismo cuando estés con tu defensor, ahí sí te voy a abrir las cartas. Ah, porque ahí te va. Cuando le marcan al sobrino, el sobrino dice, bueno, pues voy de una vez, ¿no? Para ver qué está pasando. Y le dicen, fíjate nada más lo que le dicen. Dicen, no, ni vengas porque no te voy a prestar la carpeta. Es más, pero voy con mi abogado. No, ni a tu abogado se la va a... O sea, imagínate a qué grado, o sea, ahí el mal actuar de policía de investigación, porque si lo hubiera grabado, el sobrino, o sea, que le hubiera dicho, sabes que te voy a grabar porque esto es algo grave, si lo hubiera grabado diciendo eso, pues se mete en una bronca el PDI, porque, o sea, ¿cómo le estás negando el ver la carpeta aun cuando ni siquiera, o sea, que solamente le vas a dejar ver la carpeta hasta que no vaya y comparezca? O sea, él tiene derecho a ver la carpeta en cualquier momento, pero no, o sea, así, digo, por teléfono no hubo pruebas, ¿no? Pero pues llega, ya que por teléfono te digan, no, ni vengas ni mandes a tu abogado porque no te voy a enseñar la carpeta, pues eso ya está más complicado. ¿Estás de acuerdo? Es delicado porque parte de la mala praxis es cuando son delitos delicados, lo que hacen, lo citan y ahí mismo lo detienen para ya tener la presentación, porque tienen todo armado, tienen ya los mínimos indicios para formular una solicitud de imputación, formación de imputación, y sobre todo, en la praxis, ¿qué pasa? Te llega el cliente al despacho y te dice, ¿sabes qué, Iván? Tengo comparecencia mañana. Y si no voy, se puede agravar, según esto. Lo que nosotros hacemos en la praxis, y nos ha funcionado, eso yo te lo comento de tu servidor, es que ante esa situación, cuando les llega un primer citatorio, ya sea como compareciente, una citación, una formulación para declarar en calidad de imputado, o conocer la carpeta que hay en su contra, lo que siempre nosotros le requerimos lo siguiente. Metemos una promoción a Fiscalía unas horas antes de la presentación en el que solicitamos el diferimiento de la misma comparecencia, pero que el cliente, el investigado, indiciado, calidad, digo, no es imputado técnicamente porque hay una etapa procesal, pero vaya, el indiciado, el investigado, solicita el diferimiento de la misma, pero que esté en la mejor calidad de participar para el esclarecimiento de los hechos, pero por cuestiones ajenas y laborales, no puede comparecer ese día. Sin embargo, al final ahorita, si no está bien, si no está correctamente notificado, no pasa nada con que no vaya. O sea, pero la cuestión es esta, el cliente siempre sabe algo. Entonces, lo que les comento, lo que hacemos en la práctica es meter este escrito, solicitamos el diferimiento, pero en ese mismo escrito solicitamos en ocurra traslado de la carpeta de investigación. Fiscal nunca la va a acordar favorable, pero ya tenemos un acto, una resolución del acuerdo, porque la Fiscalía acuerda a los 3 días la promoción, conforme a ley, y cuando no te resuelve esta situación o te dice, ahí en su acuerdo te dice, respecto a tu solicitud de diferimiento, te la coloco en 2 semanas. Respecto a que se te corra carpeta de investigación, no te lo voy a dar hasta que vengas a tu cita con asesor, defensor, particular o público, y ahí te voy a dar tu traslado. Como sale el acuerdo, se supone a los 3 días, y independientemente puedes generar una audiencia en términos del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no está actuando conforme a legalidad. Se está siendo omiso a correr traslado inmediato, y esto conforme a criterio jurisprudencial. Se genera una audiencia ante el juez de control, el juez de control le dice inmediatamente, Fiscalía, dale el traslado independientemente que tenga comparecencia la siguiente semana. Eso es muy práctico. Más cuando sabes que son delitos que no son tan delicados. Porque lo primero, si yo tuviera una comparecencia, le digo, no te presentes, yo mientras te amparo, tenemos la suspensión, la detención de la discusión en caso de vinculación, cuando se te pide la prisión preventiva justificada,
porque ya no me meto más al debate de oficiosa. Sabemos que es una figura que está en contra de Corte Interamericana. Hubo una reforma recientemente que dice, no estoy peleado con la cuestión de prisión preventiva justificada. Sin embargo, debe de entenderse como un todo en una interpretación conforme del primero constitucional y 133, que tú ya no puedes aplicar un principio pro homine porque ya está previsto en la ley. Eso va a ser materia de estos amparos, pero ya en el fondo. Porque de entrada nos dan la suspensión si lo sabemos plantear. Porque incluso la cuestión que se vulnera son esta situación de seguridad jurídica para todo gobernado. Porque recordemos, no está siendo una persona sentenciada, está siendo investigado y hay un principio de presunción de inocencia. Pero sobre todo, hay algo que se llama derecho a debida defensa y defensa técnica, que es una igualdad de armas desde el momento en que tú tienes un acto de molestia, una citación, una orden de comparecencia, una orden para ante un órgano jurisdiccional para formulación de imputación. Tú tienes que tener previamente conocimiento de los actos que están en tu contra, no hasta el momento que se le pegue la gana a la fiscalía de dártelos a conocer. Hay elementos de legalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros sí tenemos este avance en el proceso, en el código, en ley, pero en la praxis persisten los vicios de la fiscalía. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que abocarnos a nuestra profesión para tener, tiempo, que es algo que los clientes muchas veces buscan, porque incluso dicen, Iván, sí lo cometí, pero necesito tiempo para solucionarlo en una salida alterna y pagar la reparación del daño. ¿Por qué? El sistema penal actual nos permite muchas cosas, salidas alternas, que realmente la finalidad es que se repare el daño, y si va asesorado o realmente meten bien la reparación, la contraparte, una reparación integral del daño. Máxime que esto no está sub judice, que lo puede hacer valer el pasivo en una vía civil. Sin embargo, hay criterio para que el propio juez de materia penal, en este caso en la instancia que sea o ejecución de sentencia, se pronuncie de una reparación integral. En nuestra experiencia, ¿qué ha pasado? Lo dice la ley, lo dice los criterios vinculantes y no vinculantes con el Estado mexicano, no lo aplican. Y uno tiene que recurrir a las instancias, al amparo, porque por esta una resolución condenatoria, a veces la reparación del daño no se da de forma integral. Entonces, sí me vas a dar la reparación del daño, pero no de forma integral. Entonces, ahí mismo te la tengo que pelear. Claro. Es un criterio que todavía, desafortunadamente a la fecha, en ningún circuito está homologado. Y es algo como penalista que tenemos que atender. Regresando esta situación al hecho, ¿por qué lo menciono? Porque de entrada yo creo que lo que yo haría en mi expertise, en estos pocos años que yo llevo postulando, sería esta situación: diferir la orden de presentación o en su caso formular un amparo y tener conocimiento. En este caso se hicieron las dos cosas. ¿Qué fue lo que se hizo? El que pidió el diferimiento fue la fiscalía que está atendiendo el asunto del sobrino. ¿Por qué? Porque hay una acumulación. Porque a final de cuentas los dos denunciaron por separado los hechos posiblemente delictivos del otro, ¿no? O sea, el sobrino denunció que su tío le metió sus cachetadas y le aventó un perro. Y el tío denuncia pues que el sobrino lo maltrató y que le hizo y que lo insultó y que le hizo y que lo lastimó, ¿no? Entonces, cuando llega esto, lo primero que se hace es ir con el fiscal correspondiente que está viendo el delito por parte de violencia. O sea, el del sobrino cayó en violencia intrafamiliar y el tío cayó en atención a adultos de la tercera edad. Entonces aquí lo que se hizo fue que el sobrino corrió con el fiscal antes que nada y le dijo, oye, pues es que está pasando esto, y entonces el fiscal le dijo, pues espérame tantito, déjame decirle al de atención a adultos mayores que me pare su tren, porque los hechos son exactamente los mismos y hay una acumulación. Entonces no se pueden juzgar dos veces las cosas por el mismo delito. Entonces ya ahí lo paró y aún así se le ingresó el amparo, ahí tiene también su sustitución inflamante, y ya pues ahora aquí la bronca es que el tío no quiere conciliar. O sea, el tío no quiere reparación del daño, el tío quiere ver al sobrino
pues ahora sí que hasta las últimas, ¿no? Lo quiere ver adentro. Entonces, bueno, pues ya cuánto odio se tienen entre familias, ¿no? Claro, y esa es una cuestión yo considero muy importante porque a los clientes son a veces muy viscerales. Pero la situación es que nosotros, por eso, y en la praxis del despacho, tenemos esta situación. Pero tratamos de ser, antes que todo, negociadores. ¿Y por qué? Todo pleito nos va a llevar a un desgaste y es lo primero que se comunica al cliente. Te va a hacer un desgaste financiero, un desgaste económico, un desgaste familiar. En las situaciones de violencia familiar, a veces el cliente, y eso me ha pasado, incluso traigo un asunto recientemente de dos hermanas que se agarraron a golpes afuera de un circo. La hermana le pedía 15 años de cárcel, pero no procede. ¿Me explico? Realmente la cuantificación de la reparación del daño son 1,500 pesos. Y eso por los traslados. ¿Por qué? Porque era derechohabiente y es un rasguño que tenía en la nariz. Entonces, a veces nuestros clientes son muy viscerales y quisieran cosas, pero nosotros tenemos la obligación de darles a entender que este asunto no va a trascender más allá. Tenemos que tener la ética y el compromiso con nuestros clientes para esclarecer que su pretensión de su imaginación no puede ir más allá de lo legal. En este caso con el viejito, y te lo comunico porque a veces uno le juega a la situación del abogado del diablo y no. ¿Por qué? El cliente siempre me dice, Iván, ¿finalmente yo te voy a pagar o te va a pagar la contraparte de mis honorarios? Y es una situación de inversión. ¿Realmente le quiere invertir o no le va a invertir? Porque cuando sabemos que hay una cuestión de chingar, a veces al cliente no le importa, pero ya está uno si lo toma o no toma el asunto, porque la situación se puede arreglar muy prácticamente. Es decir, a ver señor, al viejito, si yo le meto un acto de investigación, aunque vinculen a su sobrino, una mecánica de lesiones, una situación que se correlacione con la declaración del albañil, la otra, de las mordidas de su perro, los certificados médicos que son coincidentes en modo tiempo legal respecto a los hechos y respecto a la noticia criminosa en ambas carpetas para el estudio de la acumulación, a ver, dígame, al final, el otro va a tener una reparación por las mordidas y sus gastos médicos. ¿Usted qué tuvo? Una laceración nada más por unos moretones de cuerdas. Es que la verdad es que el perro no los mordió, o sea, nada más los espantó, pero sí se lo aventaron y está la testimonial del albañil. O sea, aquí el tema es que también, pues fue como, por eso digo que es muy cuestión también de familias, porque ya parece como ¿cómo se llama? Como Romeo y Julieta, los Capuleto contra se me fue el nombre. Montesco. ¿Contra los qué? Montesco. Ajá, los Capuleto contra los Montesco, porque adentro del predio viven los Montesco, ¿no? Y este se mete como el Capuleto, entonces se mete junto con su albañil y es el único testigo que trae. Todos los demás están a favor del viejito, y pues ¿de dónde saca más testigos? Aquí lo que sí es que la idea, digo, ya después platicaremos cómo está la resolución del caso, porque todavía está resolviendo. Esperaría que el penalista asignado no nos hubiera dejado plantados, pero bueno, no fue así. Aquí el tema es que, y acordándome un poquito de mi querido amigo Fabián, que le mando un gran saludo, que justo hablábamos de esto en el día de hoy, aquí sí hay un poquito de tema de dolo parcial por parte del señor, del viejito, ¿no? Porque a lo mejor él dice, no, pues yo no quería que pasara todo esto, ¿no? Pero ¿quién fue el que le aventó el perro? ¿No? Entonces, si al final el señor llega y dice, pues es que a mí me lastimaron, sufro mucho, tengo 70 años, ya mis articulaciones, mis arterias ya no funcionan, etcétera, bla, 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 y quiero hasta las últimas consecuencias, y quiero 20 años de cárcel para mi sobrino ingrato, pues la realidad es que, o sea, él provocó todo para que ese resultado se diera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, es cuestión de esperar que cómo se resuelve esta situación. Pero ibas a decir algo. Sí, esa situación propiamente ya la hacemos valer en la experiencia, te comento, en mi ámbito del haber del litigio penal, en nuestra teoría del caso. Y esto lo realizamos, bueno, tu servidor siempre trata de ser alguien proactivo. A veces muchos optan por una cuestión pasiva o una cuestión activa.
Cuando dicen, yo ya vi que el certificado médico de lesiones del viejito viene porque si tiene una laceración o un moretón. ¿Por qué? O tiene los dedos, incluso, que son correspondientes con las manos de su sobrino. Finalmente, aquí debe haber una cronología narrada respecto al momento de su noticia criminosa. ¿Y esto por qué? Porque, como bien lo señalas, es un hecho generador el cual fue el motivo de esa confrontación. Y propiamente se va a cuál fue el nexo causal que aparejó esa incidencia de la lesión. Cuando nosotros tenemos un caso, lo primero que tenemos que hacer, Fiscalía dice, ya lo tengo armado, tengo el certificado médico, tengo el señalamiento directo del viejito, pero no tengo testigos. Como defensor dices, a ver, de entrada, sector vulnerable por el protocolo de actuación, señalamiento directo y tengo un certificado médico, que las lesiones, me dices, son coincidentes y contemporáneas al hecho narrado por el viejito. Ya tengo ese mínimo de probabilidad del 316 para vincular al proceso en lo que son peras o son manzanas. Simplemente te estoy vinculando al proceso y tú en la complementaria solicitas tus actos de investigación porque Fiscalía yo ya lo tengo armado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo lo considero en mi haber como abogado defensor. Inmediatamente que nosotros tenemos la carpeta, dictaminamos esta situación y propongo proactivo, porque yo no me puedo confiar a que lo valore indebidamente esos elementos, esos datos de la carpeta de investigación en la audiencia de vinculación o formulación de proceso y me vinculen por ese mínimo de ratio. Lo que yo tengo que hacer es acreditar desde una primera instancia mi teoría del caso. En este caso es, su señoría, sí ya está esa pericial de lesiones. Sin embargo, no hay una mecánica de lesiones. Entonces yo no me voy a esperar a decir, no hay elementos objetivos. Yo los tengo que generar para que en el momento procesal oportuno pueda exponerlos y decir, su señoría, si bien tiene una cuestión de lesiones, lo cierto es que las mismas devienen por una confronta de forcejeo. Sin embargo, no se advierte alguna otra lesión que para yo infligirte un perjuicio en tu persona, pues es un movimiento corpóreo de una lesión dirigida en alguna parte del cuerpo. ¿Acaso yo te voy a lesionar las muñecas? Y eso es una cuestión de argumentación. Número 2, tengo la declaración. Tengo la testimonial, en este caso el albañil. Número 3, tengo una cuestión del lugar de los hechos, una inspección de ver cómo fungieron los hechos. Incluso yo puedo decir, yo forcejé porque quien me iba a agredir, tal como viene en el caso, era mi tío. ¿Por qué? Porque ya está senil. Háganse una valoración, una cuestión de antropología social, que se determine su perfil si él tiene indicadores que puede ser una persona agresiva. Y una pericial psicológica también. Y a su vez, una pericial en la que se detecte psicológica si tiene rasgos o indicadores de una persona agresiva. Asimismo, yo me someto a una pericial ante Fiscalía como indiciado para detectar si realmente yo soy una persona agresiva. Pero ya con esos elementos... Ahí yo no lo haría, ¿sabes por qué? Porque de entrada, ahorita hablando, y otra vez regreso al dolo parcial, los dos generaron conductas que iban a llevar a eso. Porque el chavo, el sobrino, se metió a la brava, dijo, de entrada, entendamos que el terreno no es de nadie, ¿no? Y a Pedro lo sacaron a palos y trinches, y dijo Pedro, que es el hermano del sobrino, ¿no? Dijo, yo no me meto en estas broncas, tengo cosas más importantes que estarme peleando con mi familia, ahí nos vemos. Y entonces el sobrino más chico dijo, no, ¿cómo no? Si eso me lo dejó mi papá, y ahora sí que como dice el meme, ¿no? Al chile usted nunca vio por mi abuelita, tío, no manche, ¿no? Y entonces se mete a la brava, a pesar de que todo el mundo le dijo que no, ahí va y se mete con todo el albañil, ni siquiera dijo agua, ¿no? Se mete con todo el albañil, pues obviamente si sabes que tu familia es agresiva, y vas y tú le juegas a Don Balls, ¿no? Y te metes con todo el albañil y le empiezas a romper el piso, pues digo, y sabes que tiene un perro que es bravo, ¿no? Me explico, si es como estás viendo y no ves, ¿no, mano? Si tienes un antecedente de una familia violenta, al final, yo, en mi caso, digo, no sé cómo lo van a llevar después, ya lo platicaremos en su momento, yo en mi caso solicitaría sí la pericial del señor para demostrar que tiene antecedentes, que tiene un perfil que puede llegar a ser violento, pero yo no me doy un balazo en el pie y digo, yo me someto, ¿no? Pues que lo pida también por ahí, ahora sí que su fiscal correspondiente, ¿no?
Ese sería mi actuar. Claro, la pericial yo quiero aclarar, no me lo aventaría nada más así por aventármela. Una pericial desahogada desde el aspecto de como defensor del activo. Y esto quiere decir el agresor. Ujú. ¿Por qué? Uno tiene que previamente determinar con tu propio psicólogo, con tu particular, si tiene indicadores o no. Porque si no tiene, independientemente que haya pasado el hecho, no vas a exponer a tu cliente. Pero cuando mi dictaminador me dice, no es agresor, pues entonces lo refuerzo con la fiscalía. Y a su vez lo refuerzo con un indicador propio del despacho de un perito particular, reforzando lo que dice fiscalía. Y esto quiero centrarlo a cuestiones de tus armas. ¿Por qué? Porque la carpeta ya está armada. Y hay una investigación. La única manera de solucionarlo es acreditando que en el hecho no pasó. ¿Y por qué lo digo? Porque con estos elementos en la etapa inicial, tenemos elementos para incluso solicitar que en su momento no se persigue el hecho porque el hecho no aconteció. En ese raciocinio. Y tener elementos para que en el momento que quieran formular imputación y posterior vinculación a proceso, combatir razonable en una argumentación lógica jurídica y sobre todo con registros de investigación que obran en la propia carpeta que subsumen ese mínimo de probabilidades de que el hecho aconteció como una agresión en contra de alguien vulnerable. Esta situación lo comento porque, lo reitero, me gusta ser más práctico en este aspecto y me ha funcionado en el ejercicio profesional. Meterme de fondo, ser proactivo, llevar mi teoría del caso y desarrollarla a través. A veces pasa que te busca el cliente y te dice, Iván, tengo audiencia de formulación de imputación. ¿Qué onda? En 48 horas es imposible que tú tengas los datos de prueba que necesitas. 72 horas puede, pero no creo que ni te los desahoguen en carácter de urgente. Sin embargo, ¿qué tienes? Una cuestión de teoría del caso. Si te lo van a vincular. Porque la fiscalía, entendamos, ya tiene armada su carpeta con este mínimo de indicios. Y no solo eso, me voy a un tema de violación. A veces dicen, señalamiento directo, hechos de realización oculta. A mí me basta con que me señale directamente la víctima. Porque así como hay una presunción de inocencia, hay una presunción victimal. Entonces, yo te juzgo con protocolo de género, sin violentarte igualdad de partes, pero sí protegiendo en más valía a la fémina o al sector vulnerable. Entonces, si mi única prueba para vinculación es declaración y señalamiento directo de una pericial en la que va el certificado del médico legista en materia de ginecología, dice, ella vino una semana después, unos días después, y no se desprende, no hay líquido seminal, no hay desgarres, pero pues se tiene indicios que ella es una persona con sexualmente activa. Sin embargo, no hay un indicador que te diga que hubo una agresión sexual. Y esto, ¿cómo lo refuerzan? Con una pericial en psicología. Pero a veces, ese dato de prueba ni siquiera es una pericial. Por eso les digo, es bien importante cuando en esta etapa intermedia en la etapa inicial, nos quieren vincular, nos llega el asunto, tenemos audiencia mañana, ¿qué vas a generar tú como defensor? Si esos son los 3 datos que tiene la fiscalía: declaración de la víctima, señalamiento directo, el certificado médico que dice que fue violada, pero pues no se advierte ningún rasgo, ¿qué pasa? Y la cuestión de que ella tiene una afectación psicológica, de que efectivamente pudo ser una cuestión de agresión sexual. Sin embargo, esa pericial no se puede determinar como pericial porque necesitaría las baterías de prueba. Fiscalía siempre llega con un informe. Y eso no me lo van a mentir los penalistas que están aquí. Que a muchos cuando van empezando se les va. Pero es un informe, no es una pericial. Porque en el informe nada más se atiende la entrevista, no se adjuntan baterías de prueba, se determina una cantidad X de valoraciones psicológicas para determinar si realmente es derivado o no. Generalmente dice es correlacionado con el hecho de la noticia criminosa. Pero eso no es una pericial, es un informe. Cuando en audiencia de vinculación lo hacemos valer y lo tiramos, por eso y de hecho el criterio jurídico de Suprema Corte que nos dice que no se puede dar valía a un informe cuando nada más trae la declaración, es la copy-paste de la víctima, pero sin batería de pruebas, es un eslabón y no se puede valorar para temas de vinculación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
Si ya sabemos que tenemos esos elementos, hay que combatirlos. Uno dice, ya con eso soy pasivo. No, discúlpame. Yo pediría un dictamen sobre el dictamen de la valoración en esa prórroga que nosotros tenemos como penalistas del término constitucional de duplicar o duplicarlo para desahogar esta pericial. ¿Por qué? Porque en argumentación lo ganamos y en apelaciones lo ganamos. Porque a veces al juez de primera instancia le pesa decir, pues sí, es un dictamen, sin embargo hay señalamiento directo y son hechos de relación oculta. No te estoy violando derechos porque estás nada más vinculado al proceso, falta la etapa complementaria para que desahogue la cadena de investigación y en su momento lo valore la fiscalía para decir si te acusa o no te acusa. Sin embargo, a veces cuando son familiares, una violación entre familiares, un abuso sexual de sobrina a sobrina, hay un riesgo. ¿Y qué decreta? La prisión preventiva justificada. Claro. Entonces, es muy delicado esta labor que tenemos como penalistas porque vamos contra el sistema. Por eso lo que yo siempre sugiero es ser muy proactivos, determinar la evaluación de la teoría del caso y ser muy técnicos. Pues fíjate que actualmente ya todos andamos contra el sistema, los laboralistas, los civilistas, los fiscalistas, pues ni se diga, los penales, o sea, ya todos con este nuevo cambio de sistema, no nada más estoy hablando por la oralidad, sino sin meterme en política, por estos nuevos cambios que está habiendo de extinción de juzgados, por estos nuevos cambios que va a haber a partir de junio y etcétera, etcétera. Ahora sí que los siguientes 2-3 años van a ser un cambio del derecho tal y como lo conocíamos. Ya, digo, yo tengo 25 años de abogado, imagínate, o sea, yo todavía me quedé en las etapas que todo era absolutamente escrito, ¿no? Y me acuerdo que cuando era pasante, pues todavía mi computadora se usaba a mano. Entonces ya es un cambio a la oralidad, a la forma en cómo en la parte penal, cómo se construye el caso. Antes no se tenía toda esta formalidad, una cuestión penal, en antaño, pues no te podías explayar tanto, incluso hasta el propio mecanógrafo te coartaba, ¿no? O sea, si tú le querías preguntar algo a la víctima, le querías preguntar algo al defendido, le querías preguntar como defensor, o etcétera, te decía, es que yo ya lo dijo, ¿no? Espérate, o sea, no me estás dejando ni siquiera construir el caso, ¿no? No existía esta parte ahora que es construir el caso, irlo armando, ¿no? Eso es una ventaja, pero al mismo tiempo, como el juzgador ya no sabe cómo actuar, justo lo que decíamos también en la sección laboral, ya a veces los jueces dicen, no, pues yo te condeno a todo y ya ahí en la apelación, en el amparo, pues vas y te peleas para que el tribunal de alzada te dé el fallo como tú lo quieres, ¿no? Como realmente tenga que ser, ¿no? La verdad jurídica, porque ahí sí tenemos que ver que una cosa, o sea, hay varios tipos de verdad y nosotros lo que buscamos es la verdad jurídica, ¿no? Que se construya esa verdad jurídica. Y muchos juzgadores no se avientan, o sea, tal cual, se puede decir incluso en cuestiones de alienación parental en la parte familiar, o sea, tienes el texto, ¿no? Tienes el texto donde estás viendo las conversaciones de WhatsApp, donde estás viendo cómo el padre le dice de cosas a su hijo en contra de la madre para que se pueda ir con él, etcétera, etcétera. O sea, tienes todo construido el caso y sabes lo que te termina diciendo el juez. Yo voy a dejar las cosas como estaban, porque de todas maneras el muchacho no se va a querer ir con su mamá y yo no lo voy a obligar a irse. Compadre, pero si estás viendo que hay una actitud delictiva, ¿no? O sea, al contrario, si te estoy probando que existe alienación, pues me mandas al Ministerio Público y entonces que me investiguen a este vato y que se haga lo conducente, ¿no? Que se inicie el procedimiento y que se regrese al muchacho y que se le somete a evaluaciones psicológicas y a terapias a costa del padre culpable, ¿no? Entonces, pero no, actualmente los jueces, muchos de ellos prefieren dejar las cosas como están, ¿no? Si eres una mujer, que es el caso que vimos, el primer caso que vimos, si eres una mujer embarazada que se metió nada más al sistema para que pudiera pagarle su seguro social, para que pudiera tener su seguro social, que yo no estoy juzgando ni a favor ni en contra,
pero no, realmente no querías prestar tus servicios laborales, y te saliste y acusaste que te despidieron, pues aunque te hayas salido tú y hayas acusado que te despidieron, pues el juzgador va a decir, no, pues de todas maneras páguenle su indemnización, porque pues, está embarazado y es mujer, ¿no? Y no hacen más investigación. Entonces, sí, todos estamos navegando contra corriente en todas las materias, ¿no? Ese tema de menores en materia penal es muy delicado porque pasa a veces que por una violencia familiar, cuando el papá le está peleando la pensión alimenticia, una vía incidental de modificación de pensión alimenticia, la guardia y custodia, a veces en esas visitas, por lo general en mi experiencia, desafortunadamente algunas mujeres se aprovechan de esta figura que tienen a favor de los protocolos y dicen, mi expareja, el padre de mi hija, en las visitas de convivencia intentó abusar sexualmente de ella, o incluso la quiso violar, o la forma en que la tocó no le gustó a mi hija. Son situaciones muy delicadas que pasan, y a veces estos protocolos, hay protocolos para todo. Cuando una niña dice, me tocó mi tío, me tocó mi papá de una forma indebida, con fines lascivos, hay protocolos que se deben de seguir. Y por eso es lo que yo sugiero, esta cuestión de alienación, lo que llamamos alienación, la violencia, inducir a un menor a declarar algo ante un órgano técnico como es una fiscalía, es súper delicado. A veces como penalistas, y esto te lo digo cuando vamos empezando, son partes finas de todo proceso para buscar una nulidad probatoria. ¿Y a qué quiero decir esto? Muchas veces en la carpeta, parte de los registros de investigación es que hay una entrevista con la niña. Pero la misma, nada más es una entrevista con el perito y el perito que se encarga de llevar a la niña para la conducción de la entrevista. Sin embargo, estas no se realizan conforme al protocolo. Y esto quiere decir que no hay una videograbación, no está el abogado defensor en este acto de investigación presente. Y son temas delicados, porque uno diría, bueno, es que se lo voy a dar ese dato de prueba cuando te formó la imputación o cuando te cite y te voy a dar la entrevista ahí. Y tu propia hija dice, es cuando uno guarda las armas para el momento procesal buscar la nulidad probatoria. Pregunta el contador Regán, que le mando un saludo, ¿la alienación parental puede ser castigada totalmente? Si la logras probar, totalmente. Claro, es una figura que la ven mucho los civilistas. La verdad, aquí en el tema penal es violencia familiar y hay una fiscalía especializada en delitos cometidos en agravio de niñas y adolescentes, que propiamente puede ser un tipo de violencia. Hay muchos tipos de violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia, etc. Hay un sinfín. La propia ley te dice cuáles tipos de violencia tenemos aquí en el Estado mexicano, y obviamente puede ser castigada, dependiendo cómo se determina el tipo de violencia. Probar, justamente. Digo, en este caso, el clásico ejemplo que yo vi en su momento, el padre le manda mensajes en contra de la madre y provoca que el menor se salga de su propio pie de su casa y se vaya a casa de su papá. Cuando se sale, porque no lo pueden detener, nadie deja su teléfono, y en ese momento, pum, cuando me lo lleva la madre, apago el teléfono, ¿no? Para que no se vaya a borrar nada, le saco chip, todo, absolutamente todo. Cuando llegamos al punto de abrir el teléfono, el abogado contrario, pues se ofrecen las pruebas, ¿no? La prueba que es la pericial en medios electrónicos, en donde se va a abrir el teléfono, pero al ser el teléfono de un menor, pues le tienes que pedir permiso a ambas partes, a ambos padres. Pues obviamente la madre otorga su consentimiento y el padre no dice nada. O sea, se declara en rebeldía. Y entonces, en ese momento, cuando hablo con el abogado de la contraria, le digo, oye, ¿por qué no te pusiste a la prueba? Y me dijo tal cual, todo se va a resolver en las pláticas con el menor. Y le digo, ¿no te ha dicho lo que trae el teléfono, verdad? Pues, ¿qué puede traer? Yo te sugeriría que hablaras con tu cliente porque pues ya te metió en una bronca, ¿no? Y sí, justamente, saludos, mi querido contador,
Y justamente pues abrimos el teléfono porque pues no se opuso, ¿no? Se abre el teléfono y pues sale toda la plática que tiene el padre con el menor, y pues ya con eso solicitamos la pérdida de la patria potestad. La bronca fue, que te digo, ahí el problema fue que el juez se dijo, pues yo de todas maneras voy a resolver que se queden las cosas como están. Obviamente pues tuvimos que apelar, nos fuimos al amparo y pues ahorita ya estamos en esta etapa y pues se decreta la pérdida de la patria potestad, y obviamente pues que se lleve atención psicológica al menor a costa del padre. Pero todo eso que tienes, todas esas probanzas que has hecho en un procedimiento, le dices aquí a mi querido licenciado Iván Galicia, bueno, primero le pides al juez, dame copia certificada de todo lo que acabamos de ver, se lo llevas al licenciado Iván, y el licenciado Iván, con esas probanzas, ya puede solicitar, obviamente, la cuestión de violencia psicológica contra el menor, ¿o no, mi querido licenciado? Sí, es correcto. Propiamente hay un acto de investigación que nosotros, como la obligación de un defensor, o en este caso un asesor jurídico victimal, tenemos que asesorar y aportar todos los actos de investigación que sean requeridos para nuestra teoría fáctica del caso. En este caso, si la pretensión es acreditar que el niño tiene un perjuicio, este menor, este infante, tiene un perjuicio en su psique, pues hay que aportarlo con un elemento probatorio idóneo y pertinente, el cual hay que ser muy concretos en el acto de investigación y los puntos a resaltar del mismo. ¿Para qué? Para que sean concordantes con nuestra teoría del caso. Sí, justo al punto que voy es, ya toda la carpeta te va a armar y te va a traer la pericial psicológica, o sea, porque aquí ¿qué fue? Se presentó eso, se presentaron periciales psicológicas, se presentó toda la carpeta, de todas maneras el juez dijo, no, yo dejo las cosas como están. Ok, vámonos a la apelación. Ya en la apelación, no, pues sí, pero parcialmente concedido, ¿no? Para no hacernos mal, porque no es la materia. Después de eso nos vamos al amparo y ahí se nos concede todo, pero ya traes toda la historia completa de cómo se dieron las violencias, cuáles fueron los elementos delictivos del padre, y entonces en ese momento pues ya le dices, ya que sacaste tu flamante amparo y que ya va la orden al juez, ya que llega con el juez, le dices, ¿sabes qué, juez? Llámame al Ministerio Público, por favor, por todo lo que acabamos de ver. Y entonces sí ya entra el trabajo del penalista, que es darle seguimiento a la carpeta por parte de la denuncia que haces de los hechos que se dieron a luz a través del Ministerio Público. Sí. Pero pues listo, pues muchas gracias, mi querido licenciado Iván. Esperemos que la próxima vez que allí veamos un tema penal sean más penalistas, para hacer esto más divertido. Por mientras, déjanos tus redes, donde te pueden contactar. Claro que sí, mis perfiles son públicos, es Iván Galicia Rendón, o Iván Galicia Ren, tanto en TikTok, Facebook, Instagram, y litigo penal, de forma, aparte, soy socio accionista en un despacho que se llama Schettini Galicia, que nos dedicamos a la cuestión de protección de empresas y particulares, y propiamente su servidor atiende la cuestión de delitos fiscales y responsabilidad de servidores públicos. Y estamos para servir. Te agradezco mucho el espacio y la cordial invitación, y en este grupo estamos para sumar, y en lo poquito que podamos cooperar ahí estamos, porque todos nos retroalimentamos y aprendemos de todos. Te agradezco mucho, mi querido colega. No, de qué, mi querido licenciado. Ahí vamos a tener próximamente, a ver si Susana nos está viendo, que no la veo conectada, pero queremos tocar un tema justamente de derecho fiscal, ¿no? Ahí Azucena es nuestro colaborador aquí en Logicer, y ella se dedica justamente a derecho fiscal. Ella es abogada fiscalista salida de Prodecon, entonces ahí tiene mucha experiencia, y bueno, pues estaremos ahí comunicándoles cuándo sería esta parte de derecho fiscal. La siguiente semana tenemos, y te quiero invitar, mi querido Iván, y a los que nos están escuchando, vamos a deshacer un contrato, y ya que ustedes son de derechos de empresa, es el contrato de arrendamiento más horriblemente escrito en la historia, en todos los 25 años de carrera que tengo como abogado. Es el peor contrato del mundo. Quisiera llevar este caso o este tema, este debate, no nada más a la cuestión de lo contractual, sino que también los que nos están escuchando, que son abogados, sepan en las broncas que se meten por hacer este tipo de burradas, ¿no? Claro.
O sea, tal cual te puedo decir que, nada más para ponerle un poquito de cereza al pastel, el abogado que redacta el contrato genera un contrato con el arrendador, por su parte aparte, ¿no?, de prestación de servicios jurídicos, que muchos le llaman póliza jurídica. Yo no entiendo por qué le ponen ese nombre, porque es una tontería. Una póliza es un seguro, y para que tengas un seguro tienes que pagar esa póliza, y bueno, en algún momento hablaremos sobre la ley del contrato de seguros. Esa es una póliza, ¿no? Y bueno, hace un contrato de prestación de servicios jurídicos con el arrendador, y en el contrato de arrendamiento con el arrendatario se pone como obligado solidario. Ok. O sea, está haciendo, pues, parte, ¿no?, en un solo asunto. Y de periodicidad, en el contrato escribe, en una parte del contrato escribe que el periodo de renta va a ser de 1 año, pero en otra parte del contrato 2 veces escribe que va a ser por 6 meses. Una joya de contrato. Ahorita justamente estoy viendo ese juicio de arrendamiento, porque dices, o sea, ¿cómo haces algo así, no? O sea, es una verdadera aberración. Le voy a cortar las partes obviamente de datos personales, ¿no?, de ambas partes, por aquello de proteger la confidencialidad, pero la estructura tal cual se las voy a dejar, la voy a subir al grupo que tenemos del conversatorio legal. Los que quieran agregarse al grupo, que nos estén viendo, mándenme un mensaje y los agregamos al grupo de WhatsApp, para que lo vayan viendo la hermosa joya que es ese contrato, y pues hagamos un buen debate. Esperemos que se unan más, donde digamos justamente, pues, las tonterías tanto contractuales que está haciendo este señor, como las broncas en las que se puede meter. Yo, la verdad, soy por quitarle la cédula, compadre. O sea, es lo mínimo. Lo de menos es solicitar que le quiten la cédula, porque esa gente no debería de estar ejerciendo. ¿O tú qué opinas? No, pues yo creo que cuando no eres, el que mucho abarca poco aprieta. Creo que tenemos que, esta cuestión del derecho que es tan dinámico, que estamos enfrentándonos con tantas modificaciones en la ley, con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con una cuestión del Código de Comercio, con una cuestión Código Penal, tenemos que ser, ahora sí que a veces, doctos en lo que sabemos, no meternos a otra competencia. Yo te digo, soy penalista, tengo formación de fiscalista, por eso me dedico también a responsabilidad de servidores públicos, pero por ética profesional hay que tenerla. Es decir, es como los doctores, yo lo asemejo. Yo soy de cardio. Tienes un problema de panza, vete con el gastro. O tienes una cirugía, no te vayas con un general. Tienes una cuestión de garganta, vete con el otorrino. Creo que tenemos que ser muy éticos. Es una cuestión que a veces se pierde. Ciertamente hay mucha competencia y hay necesidad, pero parte de lo que tenemos que tener es congruencia con el servicio que tenemos, y es algo que yo te comento. Mi filosofía es que yo vengo a servir para mis clientes, y eso a veces es un complemento, y como todo en el despacho, tienes que asimilarlo, y es el servicio que estás dando, finalmente, pero siempre con esa ética de decir, yo te estoy dando un servicio y por eso te estoy cobrando tanto, porque pues, vienes con el especialista, no vienes con el todólogo. Exacto. Pues bueno, mi querido Iván, muchas gracias por acompañarnos este día. Esperemos que Luis Camarillo se le quite el chivio y se suba la próxima vez, porque él es un muy buen penalista, nada más que le da penita de la buena conectarse. Pero muchas gracias, Iván, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahorita. Nos vemos la siguiente semana con aquí Luis nos está diciendo de cosas. A ver si te unes para quemar para opinar sobre el contrato, Luis. El contrato más horroroso que en mi vida he visto jamás. 25 años de abogado y jamás había visto un contrato tan horrible. Pero bueno, muchas gracias a todos. Ya conocen las redes del licenciado Iván, y si tienen alguna duda o lo quieren contactar y no anotaron sus redes, me pueden mandar un mensaje y los referenciamos directamente con el licenciado. Licenciado, muchas gracias. Gracias a ustedes. García, y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego, buena noche.